Hoy se concluyó el título 42 y así lo anunció Mallorcas, pues muy solemnemente, y pues lo que se avecinaba, una crisis en la frontera que ya está teniendo lugar. Dice Brian Nichols, quien es subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, así nos denominan los gringos, no nos dicen América Latina, nos dicen Hemisferio Occidental, Western Hemisphere, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Dice, los contrabandistas se aprovecharán del fin del título 42. Lo que afirman es falso. La frontera de Estados Unidos no está abierta a la migración irregular. Escuche las declaraciones de Mallorca sobre las sanciones para quienes lleguen a la frontera sin un fundamento legal para permanecer. Nada más recordarle a la gente que el título 42 es una política ventajosa, desigual, también racista e injusta, que me recuerda mucho a aquellas políticas migratorias que estaban allá en la era de Nueva York, allá por Nueva York, en 1850 a 1930 más o menos, que seleccionaban cuál tipo de migrantes quería Estados Unidos y cuáles dejaba entrar. Esta política del título 42 generaba en el contexto del COVID que cuando ya las cortes estuvieran saturadas por aquellos que literalmente solicitaban quedarse en los Estados Unidos porque tenían algún problema en su país, tenían que salir de las fronteras de Estados Unidos y llevar su proceso en la corte, pero fuera de los Estados Unidos. Y México, de facto, aunque López Obrador y Marcelo Ebrard digan que no, México estuvo fungiendo como un tercer país seguro, y no sé hasta dónde eso de seguro, porque ellos dicen, no, pues es que no firmamos ningún documento, entonces por eso no lo somos. Pero ahora que eso se acabó, entonces muchos coyotes, muchos bad hombres, decía Trump, empezaron a decirle a la gente que ya Estados Unidos estaba abriendo sus fronteras, y Elena Villar, la corresponsal de RT en Estados Unidos, dice es que el mismo gobierno de Biden también estuvo incentivando que por estos días fuera muchísima gente. Escuchamos a Mallorcas y luego, si quieres, hacemos una reflexión. Today, alongside the Department of Justice, we are finalizing a new rule to encourage individuals to use available, lawful, safe, and orderly pathways to enter the United States. The rule presumes that those who do not use lawful pathways to enter the United States are ineligible for asylum. It allows the United States, it allows us to remove individuals who do not establish a reasonable fear of persecution in the country of removal. Non-citizens can rebut this presumption only in very limited circumstances. For example, if they have used our lawful pathways or sought asylum or protection in another country through which they have traveled and were denied. This rule goes into effect once the Title 42 public health order terminates tomorrow, on Thursday at 11:59 p.m. Eastern Time. Finalmente ese momento llegó, y por acá nos dice Elena Villar, la corresponsal de RT en Estados Unidos, lo siguiente. Dice Elena, decenas de migrantes se han estado entregando en la mañana desde México, han estado entrando desde México a la patrulla fronteriza estadounidense en El Paso. Hemos visto autobuses fletados con familias. La incertidumbre se apodera de la frontera por el fin del título 42. Y bueno, pues ahí se ven a las personas entrando, y esta es parte de la reflexión que señala la periodista que está en Texas, en El Paso, Texas. Nos estamos informando en directo desde la frontera sur de Estados Unidos, desde la localidad de El Paso, y estamos apostados delante de una de las puertas que hay en el muro, la puerta 40. Esta puerta, durante todo el día de hoy, estamos viendo salir a inmigrantes que vienen desde Ciudad Juárez, del otro lado de la frontera, sobre todo mujeres, niños y familias que están siendo trasladados, no sé si lo veis, por las autoridades fronterizas, porque se están entregando voluntariamente ante el fin del título 42 y la aplicación del nuevo título 8. El título 42 hasta ahora hacía que los inmigrantes fueran directamente expulsados, incluso los potenciales solicitantes de asilo, y el título 8 sí que va
hacer que los potenciales solicitantes de asilo sean procesados. Eso sí, aquellos que cruzan ilegalmente podrían ser deportados, deberían ser deportados igualmente. Es una serie de nuevas medidas implementadas por el gobierno para intentar mitigar lo que se cree va a ser un aumento de los cruces en esta frontera sur. Y ante esa incertidumbre y a este cambio de normas, muchos de los migrantes que llevan mucho tiempo esperando al otro lado de la frontera se están entregando. Como veis, es constante. Para que os hagáis una idea, en tan solo una hora y media que llevamos aquí, hemos visto salir 2 o 3 autobuses y un par de furgonetas, todos ellos llenos de inmigrantes. Y como digo, sobre todo familias y mujeres, y muchos niños, de hecho. Es algo que muy chocante, la verdad, que serán trasladados a centros de procesamiento y de ahí veremos qué sucede con ellos. Si algunos son deportados o sus casos son registrados por el sistema estadounidense y se les pone en libertad hasta que esos casos sean definitivamente procesados en las cortes estadounidenses. Y bueno, ya el gobernador de Texas también empezó a escribir muy activo en su cuenta oficial de Twitter que gracias a la Guardia Nacional, mira tú cómo pusieron estas barreras para evitar, ¿no? Para disuadir a los migrantes. Gracias a la Guardia Nacional en Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas, dice, son los únicos funcionarios en Estados Unidos que resisten la avalancha de migrantes ilegales. Y por acá se puede apreciar, pues ahí están los elementos. Me parecen imágenes desgarradoras tremendamente, porque pues en buena medida es una violación al derecho internacional. No el que los indocumentados quieran pasar y quieran meterse tal cual. Me refiero a que Estados Unidos hace que solicitantes de asilo les aceptan, digamos, el proceso en la corte, pero luego en lugar de dejar que se queden en Estados Unidos mientras el juicio o el proceso legal tarda en tener una determinación, una sentencia de si los deportan o los dejan allí, porque efectivamente se puede corroborar que en sus países de origen es muy probable que incluso puedan llegar a morir, los acepta, les abre el proceso, pero les dice, tienen que pasar su proceso allá, no los queremos por acá. Y esto me molesta mucho, tocayo, porque yo recuerdo a Donald Trump diciendo que el tipo de migrantes que Estados Unidos quería, pues eran así como nórdicos, blanquitos. Y mira estas imágenes desgarradoras, cruzan el río con sus salvavidas y allá está ya esperándolos la Guardia Nacional de Estados Unidos, de manera pues que se arriesgan al cruzar y no los van a dejar de todas formas pasar. ¿Qué opinión te merece todo esto? Híjole, tocayo, sin duda alguna es uno de esos temas que siempre nos tienen con preocupación, nos tienen con tristeza en muchas ocasiones. Yo siempre he creído que mientras se siga atacando la migración desde un aspecto punitivo, jamás vamos a poder resolverla. Jamás vamos a poder solucionar los problemas que le dan origen. El gran tema con el asunto migratorio es si realmente les interesa resolverlo a quienes tienen el poder de hacerlo. Porque cuando tú revisas las políticas que han desarrollado los países tanto de origen como de tránsito y destino, y no solamente hablo de América, hablo también de Europa, te topas con un total abandono a la cuestión social, a la cuestión del desarrollo, a la posibilidad de combatir la pobreza, la violencia, la inseguridad que genera precisamente esta cantidad de personas salgan de su tierra y busquen otra posibilidad. Nadie deja su país por gusto, nadie deja su casa, su familia, su terruño en pocas palabras, porque un buen día amaneció y decide irse. En muchas ocasiones lo dejan y varios de estos migrantes, hemos escuchado diversas declaraciones de ellos, lo dejan porque no hay trabajo, lo dejan porque hay hambre, lo dejan porque hay presencia del crimen organizado. Nadie, y esto nos muestra la relación que tiene con la famosa economía criminal, nadie, querido tocayo, le ha declarado la guerra al tráfico de personas. Yo nunca he escuchado a nadie decir vamos a declarar la guerra al tráfico de personas, que es una de las grandes tragedias humanitarias.
Lo que he escuchado es, vamos a cerrar fronteras, vamos a sellar fronteras, vamos a regresar a todo aquel que esté de ilegal, vamos a tratarlos como delincuentes, vamos a meterlos en jaulas, pero jamás vamos a buscar la manera de evitar de manera correcta que estén aquí. Además de esta hipocresía, reitero este término, porque Estados Unidos constantemente habla de regresar a los migrantes que están en su territorio. Pero muchos de esos migrantes hacen trabajos, y sé que suena a una vieja receta, pero es muy cierto, hacen trabajos que los estadounidenses no están haciendo y que se vuelven fundamentales para la economía local de la Unión Americana. Entonces, no emplees trabajadores inmigrantes, pero claro que hay que emplearlos porque es más barato hacerlo, porque no tienes el compromiso que deberías de tener laboralmente y legalmente cuando empleas a un trabajador de forma legal o que tiene su residencia legal. Este drama humanitario tiene su origen en esa incapacidad, en esa complicidad, en esa insensibilidad por parte de las autoridades de los diversos países involucrados. Y nos topamos ahora con una realidad que nos soslaya. Ya no superó la migración ilegal. Ya está por encima de las autoridades en la práctica. Estados Unidos puede decir México tiene que cumplir un papel como tercer país seguro. México no tiene la capacidad para hacerlo. No tiene la capacidad ni en instalaciones, ni en personal, ni financieramente para asumir esa responsabilidad, ese compromiso. Estuviera quien estuviera, al frente del gobierno. No es un problema, aparte de todo, que solamente tenga que ver México. Es un problema en el que están involucrados, insisto, países destino, países que tránsito, países de origen. Y no vemos en ningún sentido El Salvador, por ejemplo, preocupado por políticas que ayuden a evitar que la gente se vaya. No vemos a la gente de Guatemala, no vemos a Honduras, no vemos a Venezuela, no vemos a Colombia, no vemos a ninguno de ellos. Del lado de Estados Unidos no vemos a este señor Ted Cruz o al gobernador de Texas tratar de garantizar una seguridad para los migrantes. Sí, hablan mucho de los contrabandistas, hablan mucho, por supuesto, de los traficantes de personas, pero estos no existen también por obra y gracia del Espíritu Santo. Existen porque hay un mercado y existen porque la impunidad les permite operar de esa manera para enriquecer precisamente las arcas de una economía criminal. Entonces, ahí sí me parece que estamos ante un drama, uno de los mayores dramas en la historia del ser humano, pero provocado precisamente por grandes empresas, provocado por las autoridades, quienes no han querido asumir ese rol y quienes siguen actuando de una manera punitiva para tratar de solucionar un problema que tiene sus raíces en lo social, que tiene las raíces en lo económico, que tiene las raíces en la inversión como puente de solución. Hoy lo que estamos viendo con como bien lo dijiste, este título 42, que no fue otra cosa más que un acto racista de Donald Trump amparado por COVID-19, pues hoy lo que hace es desaparecer, pero aparece una nueva regla en la cual dicen los vamos a agarrar, los regresamos, pero no vemos soluciones. Yo no veo ninguna solución, tú eres el gran experto en esto, Tocayo, pero yo no veo ninguna solución de fondo de manera inmediata, ni mucho menos en Biden, ni mucho menos en Kamala Harris, ni mucho menos en Donald Trump, si es que vuelve a competir, ni mucho menos en alguno de los interesados, cuando hoy por hoy tendría que ser una prioridad estar discutiendo una verdadera reforma migratoria en los Estados Unidos y una forma de solucionar el problema en Centroamérica y en México. ¿Por qué no lo hacen? Insisto, pues porque los grandes financiadores de todos estos personajes pues salen ganando con la migración ilegal que genera millones y millones y millones de dólares y que ya también, por cierto, responsabilizaron a los cárteles de la droga, a los que hay que responsabilizar absolutamente de todo, cuando en realidad el problema pues dista mucho de solucionarse por esa vía, ¿no? Oye, y ahora nos dice Ted Cruz, ex miembro del Tea Party, muy republicano, al que, por cierto, Donald Trump le decía lying, de mentiroso. ¿Te acuerdas? Le decía lying Ted. Bueno, lying Ted está haciéndole honor a su apodo. Dice, estamos siendo testigos de una parodia absoluta que se desarrolla en nuestra frontera sur. Es nada menos que una invasión. Y luego ya, Biden Border Crisis. Es decir, si hay una parodia, pero es una parodia que la que está haciendo él cuando se refiere a esto como una invasión, porque como tú bien lo dices, esto es ni más ni menos que la consolidación de la criminalización
de la migración. Acto número 1, vienen a nuestros países, saquean nuestros países, generan crisis sociales muy fuertes y muy profundas. Acto número 2, luego no se quieren hacer responsable de la migración de los grandes flujos migratorios. Y punto número 3, pues dejan pasar a unos para que trabajen en trabajos que efectivamente los ciudadanos estadounidenses no quieren hacer o no pueden, y al resto de los migrantes los criminalizan y nuevamente se vuelve el círculo vicioso. Dice Elena Villar, esta periodista que es la corresponsal de RT en Estados Unidos, dice: la crisis en la frontera es en buena parte prefabricada políticamente por el actual gobierno estadounidense. He entrevistado a venezolanos que estaban viviendo ya en Colombia u otros países y ahora deciden venir a Estados Unidos por el programa temporal ofrecido por Biden. Para hacernos una idea de la facilidad de, pues digamos, la crisis humanitaria que se les otorga, una chica acabada de procesar me mostró tener una cita para el permiso de trabajo para el mes de julio. Yo misma, dice Elena, yo misma llevo esperando un permiso de trabajo desde hace 14 meses. Al resto se les sigue deportando igual y siguen siendo víctimas de una política migratoria quebrada. Son aquellos venidos de países de gobiernos no alineados en Estados Unidos quienes tienen trato preferencial, lo que siempre sucedió con los cubanos. Y ahí ves otro trasfondo, el tema de demostrar que esos países que tienen gobiernos que no se subordinan son tan malos, pero tan malos, que su gente quiere salirse de esos países para llegar hacia Estados Unidos. Y bueno, pues el círculo se viene completando. Desde tu punto de vista, tocayo, ¿qué opciones le quedan a México? Porque efectivamente no se firmó ningún acuerdo, es decir, no quedó por escrito que México aceptara ser ese tercer país seguro, pero de facto México está siendo un tercer país seguro. Nada más basta venir a Tijuana o nada más basta ir al Paso, Texas, bueno, en este caso a Ciudad Juárez, por el lado mexicano, o a Tamaulipas, y ver las cantidades pues tan grandes, tan enormes de migrantes, ya no solamente de Centroamérica, también de Sudamérica, que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Pero México tiene esa disyuntiva, digamos, exigirle a Estados Unidos, no lo recibimos nosotros, y que generen, digamos, una crisis humanitaria peor, en donde se puedan ahogar en el mar, o hacerlos que regresen efectivamente a sus países, en donde por la situación de países como Honduras, de Guatemala, les esté yendo pues peor, ¿no? Como en feria. ¿Qué piensas? Yo creo que Si tú fueras el México está... canciller, si tú fueras el canciller, ¿qué le recomendarías al presidente? Lo que pasa es que yo creo que México está en el peor de los mundos. México está en el peor de los mundos, porque a final de cuentas nuestro país, y sobre todo eso es algo que yo he visto con Andrés Manuel López Obrador, ha tratado de recuperar ese papel de puente entre América del Norte y América Latina. Ha tratado de volver a ser ese aliado tanto de América Latina como con los Estados Unidos y buscar acercar muchas veces esas posturas. Pero lamentablemente México está en una encrucijada en donde si decide no aceptar a los migrantes, se confronta directamente con los Estados Unidos, se confronta en una cuestión que va a traer consecuencias. No olvidemos cómo Estados Unidos ha chantajeado a México, ya lo mencionabas al principio, en el tema comercial, con los aranceles y muchas otras cosas más. Incluso la decisión que toma México en materia migratoria tiene mucho que ver con ese chantaje por parte de Donald Trump, de explotar a México en el tema de los aranceles. Entonces, México no tiene mucho para dónde hacerse, más que tratar de que la situación, más que tratar, uno, que Estados Unidos aporte mucho más dinero y mucho más recursos para atender a las personas que se quedan en nuestro país, que Estados Unidos deje de lado el ámbito burocrático con el que están operando y tenga salidas mucho más rápidas a este tipo de peticiones, de solicitudes y demás. Y tres, que realmente hubiera una presión para que existiera un programa de desarrollo que involucrara a todos los países de origen de la migración. Solos no lo vamos a lograr, no lo va a lograr absolutamente nadie, porque México puede tratar de hacer su trabajo y sin embargo, si en Centroamérica no se está desarrollando como se debe,
A final de cuentas, se va a complicar en el nuestro y va a llegar al norte. Estados Unidos, como bien lo señalabas, Estados Unidos a final de cuentas genera esta crisis de migración en otra decisión errática por parte del señor Joe Biden. Pero aquí el punto es, ¿por qué Estados Unidos no le entra a la reforma migratoria, tocayo? O sea, ¿por qué Estados Unidos, que sabe el problema que tiene, que ve la bomba que tiene, no busca regularizar la situación migratoria de todas estas personas? No busca encontrar una solución. ¿Cuántos años no llevamos ya escuchando la famosa enchilada completa? Yo me acuerdo muchísimo de las declaraciones que dio en su momento el gobierno de William Clinton, posteriormente el de George Walker Bush, en donde afirmaban y aseguraban que estaban comprometidos con la migración. Durante la campaña, lo que hizo Barack Obama, ¿no?, de prometer también la reforma migratoria, es decir, se queda simplemente en una promesa, pero no buscan solucionarlo. Entonces, no le encuentro, yo por eso te digo, yo siento que México está en el peor de las situaciones, está en medio precisamente de todo y sin la capacidad de decisión e independencia de la misma para poder encontrarle una solución al problema, ¿no? Mira, cuando estabas haciendo mi tesis de doctorado, estuve un Ajá. año de trabajo de campo en Estados Unidos. Estaba haciendo un tema sobre el cabildeo y uno de esos era el cabildeo mexicano en Estados Unidos, en donde yo contrastaba las estrategias del gobierno mexicano por un lado para cabildear contratando firmas de lobbies versus el poder de organización de los migrantes y su capacidad para generar resultados, para empoderar a la comunidad mexicana primero allá y después para evitar que desde el gobierno de Estados Unidos le hicieran daño al país de origen, en este caso México. Y este libro, este mamotreto, mira el tamañote, me lo leí de cabo a rabo, se llama Civic Ideals o Ideales Cívicos, lo escribe un señor que se llama Roger Smith. Este señor, Roger Smith, tiene una hipótesis muy, muy interesante. Lo edita la Universidad de Yale, que es una de las más prestigiosas del mundo, excepto cuando se llevaron a Cedillo. Y entonces, este señor dice que en materia migratoria hay una guerra civil entre republicanos y demócratas, porque, dice, la mayoría republicana conservadora se apoya, la base popular es los rednecks. Los rednecks, que históricamente se le llamaba así a los comunistas en los años 50, bueno, eso cambió ahora para denominarle así a los gringos güeros que trabajan en el campo y que pues traen el cuello rojo porque pues tú sabes que a la gente blanca se le quema muy fácilmente la piel con el sol. Entonces, pero el problema es que esa minoría blanca, que antes era mayoría, empieza a reducirse, tocayo. Empiezan a tener cada vez menos hijos, los blancos, de clase media alta hasta la clase alta. Y entonces están tratando de empoderar y de hacer que, incentivando que los blancos, los rednecks, tengan pues cada vez más hijos, porque se están, digamos, volviendo minoría. Difícilmente llegaron a ser mayoría. Siempre cuando pensaron en términos de pureza racial, difícilmente lo lograron. Muchos de estos conservadores ven, los WASP, los White Anglo-Saxon Protestants, difícilmente ven que van a prosperar en una competencia contra los migrantes, sobre todo los de origen hispano, sobre todo los de origen mexicano, que representan hasta el 62% y que son casi 40 millones y que son más activos reproduciéndose. O sea, nuestros mexicanos, si para algo somos bravos, es para reproducirnos. Y demográficamente se les está cayendo a pedazos ese ideal de mantener a su grupo como mayoría, me refiero a los WASP. Entonces han hecho de todo, incluso han recurrido a estrategias del gerrymandering, que es esta reconfiguración de redistritar para que en donde son minoría puedan ser mayoría los blancos y tener la misma cantidad de representantes y de pues alcaldes, etcétera, 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 que siga representando a los blancos y manteniéndoles sus privilegios. Están aterrados porque tú recuerdas lo que es la IRCA, esta reforma, esta última gran reforma migratoria que se aprobó en 1985 en el contexto de Ronald Reagan. Bueno, básicamente legalizó a 2.5 millones de personas. Por las reglas migratorias que tiene Estados Unidos,
al paso de los años, esos 2.5 millones se han convertido en 11 millones de personas, entre hijos, esposas, tíos, hermanos, que se fueron legalizando en Estados Unidos a partir de que quien era legal podía extender su estatus legal, por lo menos a nivel de residencia, a más población migrante. Entonces, ¿qué sucede? Que están, digamos, aparejado a la capacidad demográfica de reproducción y de crecer que tienen las minorías, sobre todo de origen hispano, que por ejemplo los mexicanos somos minorías mayoritarias en 45 de los 50 estados en Estados Unidos. Ellos no se están reproduciendo tan rápido ni tan consistentemente como las demás minorías. Los negros tampoco, los asiáticos tampoco. Entonces esto genera que el Partido Republicano esté, digamos, mayoritariamente influido por ellos, esté tratando de mantener, digamos, esa bomba de tiempo demográfica, así como tratándola de contener. El Partido Demócrata, por el contrario, ha sido más hipócrita, menos, digamos, racista abiertamente, porque el Partido Republicano ya ni siquiera tienen empacho en ser racistas. Pero los demócratas sí se alimentan en los votos, sí se alimentan en las campañas electorales, en el tener estas organizaciones de la sociedad civil, porque ya sabes, si es México es pueblo, si es Estados Unidos es sociedad civil organizada, se alimentan de las minorías mayoritarias. Si los demócratas no estuvieran, digamos, desarrollando y articulando un discurso, así tal cual, que diga que son pro minorías, difícilmente sobreviviría, digamos, al poder electoral de los republicanos entre las castas blancas. Esto es bien importante. Entonces, dice Roger Smith en este libro, Civic Ideal, súper interesante, de hace 20 años, se escribió por primera vez en el 97 y después ha salido sus publicaciones en 2005, 2007, en español también ya hay una versión. Dice, es una guerra civil porque para los demócratas es vital mantener el balance entre esas minorías que a su vez se alimentan de flujos migratorios versus el Partido Republicano, cuya base principal la manejan los WASP y que son abiertamente xenófobos y racistas ante el temor de volverse una minoría más, con lo cual, pues prácticamente serían cada vez menos relevantes en el juego de la democracia, y esto ya no les estaría gustando tanto a nuestros vecinos del norte, que históricamente han sido muy democráticos. Esta es la hipótesis de Roger Smith. Entonces dice, difícilmente le van a entrar a una reforma migratoria porque la reforma migratoria mantiene a esas minorías secuestradas un poco por el Partido Demócrata, que en cada elección les promete que si votan por los demócratas van a tener su reforma migratoria. Pero también a los republicanos, porque la criminalización les permite mantener agencias que controlan con presupuestos bastante altos para justamente poder justificar su razón de ser. O sea, la ecuación no es fácil, pero lo que sí han encontrado es la ruta a ambos partidos con visiones encontradas, claro, es monetizar, sacar dinero de esto, tocayo. No, y tiene toda la lógica, querido tocayo. Tiene toda la lógica si lo evaluamos de por qué. Mira, es lo que alguna ocasión platicábamos de la guerra contra las drogas. ¿Por qué Estados Unidos sigue invirtiendo dinero en una política pública que, basado en las metas públicas, ha sido un fracaso? Porque no han logrado absolutamente ningún avance en el tema de las drogas. Sin embargo, se les sigue destinando muchísimo dinero. Bueno, porque a final de cuentas les sirve para otro tipo de intereses. Lo mismo pasa en el tema de la migración. Uno esperaría que la solución de la migración partiera de una cuestión intangible. Simple y llanamente el valor de las personas y la posibilidad de las personas de tener una vida mejor. ¿Por qué? Porque lo que están buscando, que las cosas fueran legales jurídicamente para todos, que todos y todas tuvieran la posibilidad de desarrollarse de la mejor manera. Pero la realidad es muy distinta, porque la realidad, a final de cuentas, la mueven los grandes poderes y la mueven precisamente este tipo de situaciones, como bien lo señalas, en donde está presente la esencia de una sociedad y de un gobierno que es racista,
que es un gobierno que a final de cuentas basa mucho de su poderío, mucho de su discurso interno en la cuestión racial. Y lo vemos con esta hipótesis que bien compartes y que me parece extremadamente interesante, ¿no? De cómo los dos partidos políticos, cada uno desde su respectiva arista, han utilizado y manipulado la migración para sus propios intereses, pero teniendo incluso gente que hace el trabajo sucio, como el caso de los republicanos, porque por un lado vemos a Ted Cruz hablando de invasión, escuchamos a Mark Rubio yendo en contra de todo aquel que no tenga papeles, vemos a DeSantis hablar abiertamente de que va a llegar a la frontera a militarizarla junto con Greg Abbott, pero por el otro, resulta que hay un grupo de agentes, un grupo de empresarios que tienen un vínculo financiero con el Partido Republicano, que son los que manejan precisamente el tema de los migrantes. Entonces, a final de cuentas, se parece mucho a lo que hacen con Fox, ¿no? Con Fox le pagan una cantidad a Fox, ¿para qué? Para que cuestione al partido supuestamente republicano, y la realidad de las cosas es que Fox lo que está haciendo es haciendo una propaganda, pero por un lado dice una cosa y por el otro actúan de una manera diferente. Entonces, a mí me parece que estamos ante una postura que de verdad nos lleva a pensar que no hay una solución de inmediato y que a final de cuentas aquí lo que importa es lo que mencionábamos, el dinero. No importa combatir el tráfico de personas, no importa poner orden en lo que sucede en las fronteras, no importa absolutamente nada más que seguir explotando la pobreza y seguir explotando la necesidad de las personas, seguir explotando los deseos y sueños de gente que tiene que abandonar, insisto, sus lugares de origen porque no tiene de otra, esa es la verdad de las cosas, y que llegan a un lugar en donde lejos de convertirse en el famoso sueño americano que durante tantos años lo describieron y lo vendieron de esa manera, pues se topan con una realidad, una pesadilla en toda la extensión de la palabra. Entonces me parece que estamos ante un escenario muy triste, muy lamentable, pero sobre todo preocupante porque no hay una solución, porque los que deben de poner esa solución, pues no les interesa porque a final de cuentas ellos son parte del problema y como con la guerra con las drogas, pues son parte precisamente de los que le están definiendo, diseñando e instrumentando, ¿no? Sin duda alguna. Y mientras tanto, México tiene que seguir desde el gobierno mexicano. Ya me parece que el presidente López Obrador se le fue su tiempo, pero el que venga detrás tiene que seguir trabajando en empoderar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a los que son ciudadanos de Estados Unidos, a los que son residentes y a los que están allá legalmente, que tienen la posibilidad de hacerse residentes, sí o sí, y cuidar, por supuesto, a los migrantes indocumentados, porque del empoderamiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos también va a depender parte de la suerte para evitar Sin duda. justamente esto que están ahora intentando hacer, amenazar con invadir. Es decir, tenemos una suerte compartida y también del hecho de que los estadounidenses de origen mexicano o los Mexican American volteen a ver a México con cariño, como un país del que también se sienten familiarizados. Cuando se empoderen y se politicen, en buena medida también va a facilitar mucho una relación más fluida y de mayor respeto con este país.